Hello. Cuando lo vi en la puerta con la llave ya en la cerradura, su maleta en una mano y la bolsa del supermercado en la otra, mi primera reacción fue un nudo en el estómago. No porque hubiera regresado un día antes, sino porque la cocina estaba exactamente como él la dejó, salvo por una cosa. Debajo del fregadero había una llave inglesa. Y en la encimera, una taza. No era suya. No había tenido tiempo de guardarla. Él dejó las bolsas, me besó en la sien y fue a por agua. Me quedé paralizada. Solo después de unos pasos se detuvo. ¿Qué es esto? Su voz era tranquila, pero se notaba la tensión. Levantó la taza. Supe que había perdido. ¿Por qué? Hace 3 meses cometí un error, ese error que cambió absolutamente todo para siempre, y ahora. No sabía qué hacer, pero permítanme contarles cómo fue todo realmente. Antes de que comparta con ustedes el secreto que intenté ocultar con tanto empeño durante tanto tiempo, escriban en los comentarios desde qué ciudad están viendo este vídeo y respondan a esta pregunta. ¿Han tenido un secreto que intentaron ocultar con todas sus fuerzas, pero al final no lo lograron? Todo empezó con algo tan insignificante como una fuga en el fregadero de la cocina. Llevaba semanas goteando, una gota tras otra, marcando un ritmo sordo que parecía burlarse de mi silencio. No se lo mencioné a mi marido. No porque no confiara en él, sino porque sabía cuál sería su respuesta. Llama a un plomero, yo no tengo tiempo. Y tenía razón. Él siempre estaba ocupado, viajando por trabajo, resolviendo cosas importantes. Yo era, el fondo, lo seguro, lo que no requería mantenimiento. Al tercer día de la fuga, ya no soportaba más el sonido. Me senté en la cocina, sola, con el teléfono en la mano, sin saber a quién llamar. Y fue entonces cuando lo vi desde la ventana. Estaba en el jardín trasero, hablando por teléfono, con una caja de herramientas bajo el brazo. El sobrino de mi esposo, nos saludamos como siempre, con una mezcla de afecto lejano y formalidad incómoda. Yo era su tía política, y él era el tipo de hombre que una mujer nota incluso cuando no quiere. Alto, de mirada suave, siempre olía a aceite y madera. Parecía vivir con los pies en la tierra, pero con una especie de tranquilidad que a mí me resultaba envidiable. Me preguntó si necesitaba algo, al ver mi expresión algo perdida en medio del desorden del fregadero. Dudé. Pero le respondí que el grifo estaba roto. Sin más, dejó su teléfono en el bolsillo, se agachó y abrió el mueble debajo del fregadero. Déjame ver si puedo ayudarte, dijo con esa voz que parecía no tener prisa. Yo no sabía cómo comportarme. Me sentí estúpida de pronto, parada con los brazos cruzados como si esperara que él desenterrara mi pasado desde las tuberías. Y sin embargo, me quedé observándolo, viendo cómo sus brazos tensaban la camiseta mientras giraba la llave, cómo fruncía el ceño al encontrar el problema, cómo me preguntaba si tenía cinta de teflón o un cubo. Le pasé lo que pedía. Me agradecía cada vez con una sonrisa breve. Una parte de mí deseaba que el arreglo durara más. No porque necesitara que se solucionara el grifo, sino porque su presencia rompía la monotonía espesa del silencio en esta casa. Le ofrecí un café cuando terminó. Él dudó, pero aceptó. Nos sentamos frente a frente en la mesa. No hablamos de nada importante. Él me habló de su trabajo, de cómo le gustaba usar las manos, de cómo las herramientas viejas eran mejores que las modernas. Yo fingí que entendía, solo para seguir escuchándolo. Sus palabras eran como una brisa inesperada. En una habitación cerrada, hubo un momento, lo recuerdo con precisión casi dolorosa, en que nuestras miradas se cruzaron. No fue intencional. Fue como si ambos, por accidente, bajáramos la guardia. Y en esa fracción de segundo vi en sus ojos algo que no era ni respeto ni cortesía. Era otra cosa. Algo que no tenía derecho a existir entre nosotros. Me levanté abruptamente, fingiendo recordar algo que debía hacer. Él entendió. Se levantó también. Me agradeció el café. Dijo que si volvía a fallar el grifo, que no dudara en llamarlo. Asentí sin mirarlo. Cuando cerré la puerta detrás de él, apoyé la frente contra la madera y exhalé por primera vez en lo que parecía ser horas. Mis manos temblaban. No había ocurrido nada, y sin embargo, sentía como si hubiera cometido un acto de traición. Esa noche, mi marido llamó desde el hotel. Me dijo que su vuelo de regreso se retrasaría. Que estaría fuera 3 días más. Me deseó buenas noches. Yo respondí con un «cuídate» automático. Colgué y me quedé mirando la pantalla del teléfono como si fuera un espejo. Esa noche no dormí bien. Cada sonido de la casa parecía amplificarse.
Cada sombra parecía tener forma. Me sentía culpable y estúpida. Pero, más que nada, me sentía viva. Al día siguiente, el grifo volvió a gotear. Solo una vez. Una sola gota. Y la escuché desde la otra habitación. Me levanté, fui a la cocina, abrí el cajón y tomé su tarjeta. No tenía que hacerlo. Podría haber llamado a un profesional. Pero marqué su número, no contestó. Dejé un mensaje de voz, con tono neutro, como si fuera cualquier cosa. Hola. Soy yo. El grifo volvió a fallar. Si tienes un momento, colgué. No me atreví a volver a escucharlo. Guardé el teléfono en el cajón y me forcé a continuar. Con el día como si nada, pero todo en mí sabía que esa gota no era de agua, era una grieta, una muy pequeña. Pero suficiente, no pasaron ni 24 horas cuando el teléfono sonó. Era su número. Lo miré unos segundos sin tocarlo, como si pudiera deshacer lo que había hecho simplemente ignorándolo. Pero la llamada terminó. Y luego, unos minutos después, llegó el mensaje: estoy por tu zona, ¿quieres que pase a revisar el grifo? Mi primer impulso fue borrar el mensaje. Fingir que nunca lo había recibido. Pero no lo hice. En lugar de eso, me senté en el borde de la cama y me quedé mirando la pantalla. Esos pocos caracteres tenían más peso que muchas conversaciones con mi marido en los últimos meses. No respondí de inmediato. Me tomé mi tiempo. Y luego, con una calma que no sentía, escribí: si puedes, ven ahora. Estoy en casa, ¿cuándo? Lo vi aparecer en la puerta, con las manos vacías salvo por una pequeña bolsa de herramientas. Sentí una mezcla de alivio y culpa. Llevaba una camiseta gris, algo suelta, y jeans manchados de aceite. Me miró con una expresión tranquila, sin expectativa. Solo me dijo: ¿dónde está fallando esta vez? Le señalé el fregadero sin decir palabra. Se arrodilló de nuevo frente al mueble. El sonido metálico de las herramientas llenó la cocina como una especie de banda sonora incómoda. Yo me quedé de pie, al principio, sin saber qué hacer con mi cuerpo. Luego me senté en la mesa. Observaba cada uno de sus movimientos. Cómo se inclinaba, cómo fruncía los labios cuando algo no encajaba, cómo se rascaba la nuca con gesto pensativo. Hablamos poco. Me preguntó si el agua había estado cortada en algún momento. Le respondí que no. Comentó algo sobre las juntas y el desgaste normal con el tiempo. Yo asentía, sin realmente escuchar. La cocina estaba llena de una tensión que ni el zumbido del refrigerador lograba disolver. En un momento, necesitó una toalla para secarse las manos. Me levanté para traerla. Al extenderla, nuestras manos se rozaron. Fue un roce breve, casi accidental, pero suficiente para que ambos nos quedáramos inmóviles por una fracción de segundo. No dijimos nada. Él tomó la toalla y volvió a su tarea. Pero algo había cambiado. Cuando terminó, se levantó y limpió sus manos con movimientos lentos. Guardó las herramientas y me miró. No con descaro. Con algo más complejo. Algo que reconocí porque lo había sentido alguna vez, muchos años atrás, cuando mi marido y yo aún nos descubríamos. Parece que ahora sí quedó bien, dijo. Yo asentí. Él no se movía hacia la puerta. Yo tampoco. El silencio volvió, pero esta vez no era cómodo. Era expectante. No sé quién de los dos dio el paso. Tal vez ambos. O tal vez fue el universo, hastiado de nuestra cobardía. Lo cierto es que en un instante estábamos frente a frente. Tan cerca que podía oír el ritmo de su respiración. Y entonces, nos besamos. No fue un beso largo ni teatral. Fue contenido. Tenso. Como si ambos supiéramos que no debía suceder. Pero tampoco podíamos evitarlo. Cuando nos separamos, no dijimos nada. Él retrocedió un paso, luego otro, y finalmente salió sin mirar atrás. Yo cerré la puerta con manos temblorosas. Apoyé la espalda contra ella y sentí como el corazón me golpeaba con una fuerza desconocida. ¿Qué acababa de hacer? ¿Qué acabábamos de permitir? Subí a mi habitación, cerré las cortinas y me senté en la cama. La habitación se sentía extraña, como si no me perteneciera del todo. Como si algo en mí hubiese cruzado una línea invisible y ahora no pudiera volver atrás. Esa noche, cuando mi marido llamó, contesté con voz neutra. Me preguntó cómo iba todo. Le dije que bien. Me habló de su jornada, de lo pesado del clima en la ciudad donde estaba. Yo respondí con monosílabos, temiendo que pudiera leer mi culpa a través del teléfono. Pero no lo hizo. Como siempre, colgó con un «te amo» apresurado, casi automático. Me quedé con el auricular aún en la mano, escuchando el silencio del otro lado. No lloré.
No podía. No sentía tristeza, ni siquiera remordimiento. Sentía confusión. Sentía vértigo. Al día siguiente, intenté seguir como si nada hubiera pasado. Limpié la casa, salí a hacer algunas compras. Saludé a los vecinos. Cociné una receta nueva. Pero en cada rincón veía su sombra. Su forma de moverse. Su mirada. Fija y limpia. Sus manos manchadas de grasa. Me sorprendí a mí misma mirando el fregadero como si aún estuviera agachado ahí, arreglando algo que nunca estuvo realmente roto. Esa noche no dormí. Caminé por la casa en la oscuridad. Me senté en el sofá. Abrí un vino que había estado guardando para una ocasión especial. Lo bebí sola, en silencio, mirando las luces de la calle desde la ventana. El teléfono vibró poco después de la medianoche. Era él. Un mensaje breve: perdón. No debió pasar. Lo leí varias veces. No supe si quería que me pidiera perdón o que no lo hiciera. No respondí, me acosté con el teléfono en la mano, sin soltarlo, sin desbloquearlo. Dormí poco. Y mal, a la mañana siguiente, todo parecía más gris. Como si incluso el cielo entendiera que algo se había roto. Me levanté temprano, preparé café, me senté en la mesa de la cocina. La misma donde lo había visto inclinarse bajo el fregadero. No sabía qué haría. No sabía si quería volver a verlo, o si debía huir de él como si fuera una enfermedad. Pero lo único que sabía con certeza era que algo dentro de mí había despertado. Algo que no iba a dormirse tan fácilmente. Pasaron 3 días sin que supiera nada de él. No un mensaje, no una llamada, ni siquiera una casualidad en la calle. En un principio lo agradecí. Me pareció un respiro necesario para volver a poner los pies sobre la tierra, para recordarme que todo había sido un error, que había que cerrar esa puerta antes de que el viento entrara y lo revolviera todo. Pero la verdad es que cada noche revisaba el teléfono antes de dormir, esperando, contra toda lógica, que él hubiera escrito. No lo hacía. El grifo, curiosamente, seguía funcionando a la perfección. Cada vez que lo abría, me invadía una contradicción amarga. Por un lado, alivio por no tener más excusas. Por otro, una nostalgia absurda por no tener un motivo para verlo de nuevo. Era una tontería, lo sabía. Pero así me sentía. El 4.º día, mi esposo me llamó. Dijo que su regreso se retrasaría al menos una semana más. Que había surgido una oportunidad de negocio y que necesitaba quedarse en la capital. Su tono era el de siempre, cortés, eficiente, distante. Me pidió que cuidara la casa, que no olvidara apagar las luces del jardín y que le mandara fotos de las facturas del gas y el agua. Le dije que sí, como siempre. Colgamos sin ninguna emoción. Me quedé con el teléfono en la oreja unos segundos más, en silencio. Fue esa misma tarde cuando salí a caminar. No tenía un rumbo claro. Solo necesitaba aire. El barrio estaba tranquilo, como todos los días. Las mismas casas con sus jardines cuidados, los mismos perros ladrando detrás de las rejas, las mismas sombras alargadas de los árboles sobre el asfalto. Crucé la calle principal sin pensar y, de pronto, estaba cerca de su taller. No había planificado ir, pero mis pasos me llevaron ahí sin consultarme. Me detuve al otro lado de la acera. Lo vi desde lejos. Estaba inclinado sobre el capó de una camioneta, concentrado, con las manos sucias de grasa y el ceño fruncido. Parecía ajeno a todo, incluso a mí. Me quedé observándolo durante un largo rato. Era absurdo. Me sentía como una adolescente espiando al chico que le gusta. Pero no me movía. Había algo en su figura, en la forma en que movía las herramientas, en cómo se limpiaba las manos en un trapo viejo colgado del cinturón, que me resultaba hipnótico. En ese momento no lo deseaba. No al menos de la forma impulsiva de aquel día. Lo que sentía era más confuso, una mezcla de curiosidad, dolor, ternura, atracción, y sobre todo, una profunda necesidad de sentirme viva. Cuando finalmente me decidí a cruzar, él levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron. No sonrió. Pero tampoco se sorprendió. Simplemente dejó lo que estaba haciendo, se limpió las manos como si no hubiera nadie más alrededor, y caminó hacia mí. Nos saludamos con un gesto leve. No nos tocamos. No hacía falta, no pensé que volverías, me dijo, con un tono neutro. Yo tampoco, respondí. Y era verdad. Caminamos un poco, alejándonos del ruido del taller. Doblamos por una calle lateral, sin rumbo claro. Yo no sabía si quería hablar o solo estar ahí, al lado suyo, como si eso bastara para entender lo que nos pasaba. Lo del otro día, empezó él, pero no terminó la frase.
no hablemos de eso, interrumpí, no con dureza, sino con una suavidad. Desesperada, él asintió. Caminamos en silencio durante varios minutos. Me di cuenta de que había olvidado lo fácil que era estar en silencio con alguien sin sentir incomodidad. Nos detuvimos frente a un parque pequeño, casi vacío. Me senté en una banca, y él a mi lado. No muy cerca, pero tampoco lejos. No crucemos miradas. A veces creo que estoy atrapada en una vida que no elegí, dije, sin saber de dónde venían esas palabras. Él no respondió de inmediato. Luego, con voz baja, dijo, a veces no elegimos. Solo seguimos caminando hasta que un día nos damos cuenta de que no reconocemos el camino. Sentí un nudo en la garganta. No por sus palabras, sino porque entendía exactamente lo que quería decir. Nos quedamos ahí un rato más, viendo cómo una niña jugaba con una cometa a lo lejos. El cielo estaba nublado, y el viento soplaba suave. Por un momento, sentí que podía quedarme allí para siempre. Finalmente, me puse de pie. Debo volver, dije. Él también se levantó. Nos miremos. Esta vez, más tiempo, pero no pasó nada, no. Hubo palabras innecesarias ni gestos de despedida. Cada uno tomó una dirección distinta. Caminar a casa fue extraño. Sentía como si algo dentro de mí se hubiera desplazado. Como si, sin hacer nada, hubiéramos dicho todo. Esa noche, mientras preparaba la cena para una sola persona, pensé en cómo algo tan cotidiano como un paseo puede sacudir todo tu interior. Y en cómo una mirada puede ser más peligrosa que un acto. Después de cenar, me senté a escribir en una libreta que llevaba años olvidada. No escribía desde hacía mucho. Pero esa noche, las palabras salieron solas. No escribí sobre él. Ni sobre lo que pasó. Escribí sobre el grifo. Sobre las gotas. Sobre la casa vacía. Sobre una mujer que un día se miró al espejo y no supo quién era. Cuando cerré la libreta, sentí algo parecido a paz. Breve. Pero real, y entonces, como si el universo no pudiera permitirme cerrar el capítulo tan fácilmente, mi teléfono vibró. Era un mensaje. De él, gracias por venir hoy. No esperaba nada. Pero me hizo bien verte. Lo leí varias veces. No respondí. Lo apagué y lo dejé boca abajo. Subí a mi habitación, me acosté y apagué la luz, pero no dormí. El día siguiente amaneció con una claridad extraña. No era un sol radiante ni un cielo despejado, sino una especie de luz difusa, como si el mundo no quisiera definirse del todo. Me levanté temprano, aunque no había dormido más que unas pocas horas. Tenía esa inquietud que no necesita explicación. Algo se movía dentro de mí, como una certeza que no termina de formarse. El desayuno fue silencioso. La radio seguía apagada desde hacía días. No quería voces externas, ni música, ni noticias. Solo necesitaba escuchar mis propios pasos, el agua corriendo, el crujido de la tostadora. Preparé café, me senté frente a la ventana de la cocina y vi a una pareja mayor caminar del brazo por la vereda de enfrente. Ella hablaba. Él sonreía. No pude evitar preguntarme cuándo fue la última vez que mi esposo y yo compartimos algo tan simple. No lo recordaba. Decidí salir. Me puse un vestido sencillo, algo que no usaba desde hacía mucho tiempo. Uno de esos que solía guardar para ocasiones. Me pareció absurdo que una caminata sin destino pudiera convertirse en una de ellas. Pero así lo sentía. Tomé el bolso, apagué todas las luces y cerré la puerta con más cuidado del necesario. Caminé sin rumbo fijo, atravesando calles familiares que, de pronto, parecían distintas. Todo me resultaba más nítido. El color de las flores en los balcones, el murmullo de las hojas secas bajo mis pies, el olor a pan recién horneado de la panadería de la esquina. Sentía que algo dentro de mí se había vuelto más receptivo, más atento. Como si mis sentidos hubieran despertado de un letargo. No me sorprendió ver su figura en la plaza. Estaba sentado en una banca, solo, con una botella de agua entre las manos. Miraba al suelo, como si buscara algo que no estaba ahí. Cuando levantó la vista y me vio, no hizo ningún gesto. Solo me esperó. Me acerqué sin decir palabra y me senté a su lado. No demasiado cerca, pero tampoco con distancia. Era una forma de estar sin invadir. Él me miró de reojo, con una expresión serena. Pasamos varios minutos sin hablar. Escuchábamos el canto de los pájaros, el sonido lejano de los autos, las risas de un grupo de niños que jugaban a la pelota. El mundo seguía su curso sin notar nuestra pausa. Finalmente, rompió el silencio. No pensé que vendrías, dijo, casi en un susurro. No respondí. Solo giré el rostro hacia él. Su mirada no era inquisitiva ni esperanzada. Era limpia. Casi
Resignada, no sé qué estoy haciendo, dije finalmente, con una voz que ni yo reconocí. Él asintió. No como quien entiende, sino como quien comparte esa misma confusión. Volvimos a callar. Y en ese silencio me di cuenta de algo que no había querido aceptar hasta ese momento. No se trataba de él. No se trataba de su cuerpo, ni de su forma de mirarme, ni de su presencia en mi cocina. Se trataba de mí. De todo lo que había dejado de sentir. De todo lo que había dejado de ser. Me incliné ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, y observé cómo una hoja seca giraba en círculos en el suelo antes de detenerse. Pensé en mi matrimonio. En la rutina. En las cenas en silencio. En los viajes en los que él siempre iba solo. En los cumpleaños olvidados. En los abrazos que ya no eran cálidos, sino formales. Pensé también en las veces que yo misma había bajado la mirada, había evitado el conflicto, había aceptado sin cuestionar. En las veces que fui cómplice de mi propio apagamiento, él sacó algo de su bolsillo, una llave inglesa pequeña. De esas que uno puede llevar como llavero. La encontré en mi taller y pensé en ti, dijo, entregándomela sin forzar el gesto. La tomé entre mis dedos. Era fría y metálica, pero de algún modo me pareció cálida. Como un símbolo. Como si me dijera que yo también podía ajustar lo que estaba flojo en mi vida. Gracias, susurré. Él se recostó un poco hacia atrás, cruzando los brazos detrás de la cabeza. A veces creo que las cosas se rompen solo para obligarnos a mirar, comentó. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. No quise interpretarlas. No quería darle un sentido concreto. Me bastaba con sentirlas. Nos quedamos allí un rato más, viendo cómo el sol empezaba a abrirse paso entre las nubes. En un momento, alguien encendió un altavoz en un balcón cercano. Y una vieja canción en español llenó la plaza con acordes nostálgicos. Era de esas melodías que parecen contener el eco de todas las cosas que no se dicen. Me levanté con lentitud. Él hizo lo mismo. Esta vez, nuestras miradas se sostuvieron más tiempo. No hubo beso. No hubo caricias. Solo un cruce de almas cansadas. Que, por un momento, se reconocieron. Me despedí con una inclinación de cabeza y emprendí el camino de regreso. Caminé sin prisa, como si cada paso necesitara asentarse en el suelo para ser verdadero. Al llegar a casa, dejé la llave inglesa sobre la mesa de la cocina. Me preparé un café. Me senté frente a la ventana. El día continuaba, y yo con él. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí urgencia. Ni culpa. Ni miedo. Sentí posibilidad. Una que aún no sabía cómo nombrar. No recuerdo con claridad cómo terminé escribiéndole ese mensaje. Fue después de una noche de insomnio, con la casa en completo silencio y la mente ocupada por una maraña de pensamientos que no me llevaban a ninguna parte. La televisión estaba apagada, el libro que tenía en la mesita de noche quedó abierto por la misma página durante semanas, y el sonido de mi propia respiración era el único que llenaba la habitación. A las 4 de la mañana, sin planearlo, tomé el teléfono y escribí algo simple, sin adornos. ¿Estás despierto? No esperaba respuesta inmediata. Ni siquiera sabía si deseaba que contestara. Pero lo hizo. Sí, respondió. Eso fue todo. Las palabras siguientes fueron breves, pero suficientes. Acabé escribiéndole que tenía una estantería vieja que necesitaba ser fijada a la pared. Una excusa pobre, lo sabía, pero también sabía que él entendería el subtexto. No hubo más preguntas. Solo escribió, paso después del mediodía. Pasé la mañana sin saber qué hacer conmigo misma. No cociné. No limpié. Me limité a moverme de un cuarto a otro, como si buscara algo que no sabía nombrar. Abrí el armario, y por primera vez en mucho tiempo, dudé frente al espejo. Escogí un conjunto sencillo, sin exageraciones, pero cuidé los detalles más de lo habitual. Algo en mí quería ser vista, aunque no lo reconociera en voz alta. Cuando escuché su auto estacionarse frente a la casa, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sentí un estremecimiento en la nuca, una especie de corriente sorda que me recorría los brazos. Me obligué a respirar hondo antes de abrir la puerta. Apareció con su caja de herramientas de siempre, esa que parecía llevar años con él. Vestía igual que siempre, jeans gastados, camiseta de algodón clara, manos marcadas por su trabajo. Pero había algo distinto en su forma de mirarme. No era deseo. O no solamente. Era cautela. Como si supiera que cada paso que dábamos ahora requería una precisión quirúrgica. Entró sin decir mucho. Le señalé la pared donde estaba la estantería. La miró con una ceja levantada, como si se preguntara si de verdad necesitaba ser fijada.
No lo mencionó. Solo abrió su caja y empezó a preparar lo necesario. Mientras trabajaba, yo fingía revisar papeles en la mesa del comedor. Pero no leía. Solo escuchaba. El sonido de sus herramientas, los golpes leves, la cinta métrica. Desenrollándose. Todo eso llenaba el espacio como una música conocida. A veces, él hacía un comentario suelto, como quien habla para no dejarse atrapar por el silencio. Yo respondía con monosílabos o sonrisas, pero en un momento, la conversación se apagó. Por completo. Él terminó de fijar la estantería, guardó las herramientas en silencio, y se quedó de pie frente a ella, revisando su trabajo como si quisiera alargar su presencia. Yo me acerqué con una lentitud que no supe controlar. Me paré a su lado, tan cerca que podía sentir el calor de su brazo. No nos mirábamos. Los dos observábamos la estantería, como si fuera lo único importante en la habitación. Pero sabíamos que era apenas una excusa. Un decorado para lo que realmente se estaba construyendo. Entonces, como si una corriente invisible nos empujara, nos besamos. Fue diferente al primero. Como si, en ese acto, confirmáramos algo que ya se había dicho con gestos, silencios y ausencias. Fue un beso largo, contenido, profundo. No hubo urgencia. Solo una especie de rendición. Cuando nos separamos, ninguno dijo nada. Él tomó su caja de herramientas y caminó hacia la puerta. Antes de salir, giró levemente el rostro, pero no dijo palabra. Solo un gesto sutil, un movimiento apenas perceptible con los labios. Luego desapareció tras la puerta. Cerré con cuidado. Me apoyé en ella, con los ojos cerrados. Sentí un mareo suave, como si el aire tuviera otro peso. Caminé hasta la cocina, bebí un vaso de agua y me dejé caer en una silla. Todo era igual, pero nada lo era. Las horas siguientes pasaron en un estado de suspensión. Me movía como una versión fantasmal de mí misma. Fregué los platos sin recordar que había comido. Barrí una sala que ya estaba limpia. Me duché y no supe si el agua estaba fría o caliente. Por la tarde, recibí una llamada de mi esposo. Dijo que aún le quedaban 2 días fuera. Me contó algo sobre reuniones, vuelos, hoteles. Yo respondí con frases medidas. Me preguntó si todo iba bien. Dije que sí. Me dio las buenas noches antes de tiempo. Colgué sintiendo que habíamos hablado en 2 idiomas distintos. Esa noche, me acosté sin hambre y sin sueño. Solo con el pensamiento fijo en lo que habíamos hecho. No por lo ocurrido, sino por lo que había despertado. Una parte de mí que creía dormida. Una necesidad que había aprendido a ignorar. Me pregunté si me arrepentía. Y la respuesta no. Llegó. Solo el silencio. Y el latido persistente de algo que no podía detener. Algo que había empezado a crecer dentro de mí. Y que ya no podía fingir que no existía. No sé en qué momento exacto empezó a cambiar el aire en mi casa. Tal vez fue desde aquel segundo beso. Tal vez desde mucho antes, cuando el silencio empezó a convertirse en costumbre y la distancia dejó de ser algo temporal. Lo cierto es que, cuando mi esposo volvió 2 días después, percibí su presencia como un eco. Estaba, sí, pero no llenaba los espacios. Caminaba por las habitaciones como si todo le fuera ajeno. Me hablaba sin mirarme. Y yo respondía sin escuchar. La cena de su regreso fue breve. Me preguntó por cosas prácticas, la cuenta del gas, el auto, si el grifo seguía funcionando bien. Yo respondí con precisión, como quien completa una lista de control. No hubo preguntas personales. Ningún «¿cómo estás?» que sonara sincero. Ningún intento por recuperar una intimidad que, claramente, ya no existía. Pasaron los días. Y con ellos, esa sensación de encierro se volvió más densa. Era como si viviéramos en 2 líneas paralelas, compartiendo el mismo espacio físico pero sin tocarnos nunca. Dormíamos en la misma cama, pero dábamos la espalda. Desayunábamos juntos, pero en silencio. Si alguien nos hubiera visto desde fuera, podría haber pensado que éramos una pareja estable, tranquila. Pero la verdad era otra. No había conflicto porque no había diálogo. No había reclamos porque no quedaba interés. Un jueves por la tarde, mientras él hablaba por teléfono en el estudio, escuché casualmente una frase que me heló por dentro. Decía algo sobre un nuevo viaje, sobre tener que ausentarse una semana más. No lo había mencionado antes. Ni una palabra. Y lo que más me sorprendió no fue su decisión unilateral, sino que no sentí enojo. Sentí alivio. Esa noche, preparé la mesa con esmero. No por él. No para fingir una normalidad que ya no existía. Sino para mí.
Quería recordar cómo se sentía cuidar un detalle, encender una vela, servir el vino con delicadeza. Él llegó tarde, con el ceño fruncido, y al ver la mesa preguntó si había alguna ocasión especial. Negu con la cabeza. Dijo que no tenía hambre. Se sirvió un vaso de agua y subió a nuestra habitación. Me quedé cenando sola, en silencio. Pero sin tristeza. Más bien con una calma extraña, como si ya no esperara nada y por eso pudiera disfrutar del momento sin presión. Esa misma noche, mientras guardaba los platos, recibí un mensaje. Era él. Solo decía, «Puedo verte mañana». Lo leí varias veces. No había nombre, no hacía falta. Sabía perfectamente quién era. Dudé unos minutos. Luego escribí, «Pasa por mí al mediodía». A la mañana siguiente, me desperté. Antes del amanecer. Fui a caminar sola por las calles todavía húmedas del rocío nocturno. El barrio dormía, y yo sentía que era la única persona despierta en el mundo. Respire hondo. Sentía miedo, sí, pero no del encuentro. Sentía miedo. De mí misma, de lo que estaba permitiéndome desear. Al volver, mi dush con calma, mi vestí sin prisa. No me maquillé. No quería aparentar nada. Solo ser. Cuando lo vi detenerse frente a mi casa, algo en mi pecho dio un salto, pero me mantuve firme. Subí a su auto sin hablar. Él me saludó. Con una mirada breve, pero cargada de emoción contenida. No preguntó a dónde íbamos. Simplemente condujo. Salimos de la ciudad por una carretera secundaria. La radio estaba apagada, y la única música era el viento rozando las ventanillas. El paisaje pasó de casas a árboles, y luego a campos abiertos. Después de casi media hora, detuvo el auto en un claro, junto a un pequeño lago que no conocía. Bajamos sin hablar. Caminamos por la orilla durante un rato, sin rumbo. El agua estaba quieta. El cielo gris. Había una melancolía hermosa en todo aquello. Nos sentamos en un tronco caído, uno al lado del otro, sin tocarnos. «No te traje aquí por accidente», dijo finalmente, mirando al horizonte. Yo no respondí. Esperé. «Este es el único lugar donde no siento que estoy huyendo», añadió. Sus palabras me golpearon con más fuerza de la que esperaba. No por lo que significaban, sino porque yo entendía perfectamente esa sensación. La de estar escapando incluso cuando te quedas quieta. La de move roots and move root. La de inventar excusas para no mirar lo que realmente importa. Nos quedamos allí. Largo rato, hablando poco. Compartiendo pensamientos sueltos, silencios honestos. No necesitábamos decir mucho. Todo lo esencial estaba en los gestos, en los espacios entre palabra y palabra. Cuando el sol empezó a bajar, él me miró y preguntó si quería volver. Asentí. El camino de regreso fue igual de silencioso, pero más denso. Como si ambos supiéramos que habíamos cruzado un umbral invisible, que ya no había marcha atrás. Me dejó frente a casa. No me besó. No lo intentó. Pero antes de irse, me dijo, «No sé lo que esto significa. Pero no me arrepiento de sentir lo que siento». Entré en casa y cerré la puerta con un nudo en el estómago. No era culpa. No era miedo. Era la certeza de estar viviendo algo real, aunque no supiera cómo nombrarlo ni qué hacer con ello. Subí las escaleras y encontré a mi esposo dormido en el sillón, el televisor aún encendido. Lo cubrí con una manta sin pensarlo. No por cariño, sino por costumbre. Apagué la televisión, apagué las luces, y subí a nuestra habitación. Esa noche, por primera vez, no pensé en decisiones. Solo en consecuencias. Porque sabía que, tarde o temprano, todo esto tendría que salir a la superficie. Y ese momento se acercaba. Lo sentía. Como se siente una tormenta antes de que caiga la primera gota. No era un plan. No fue algo que decidimos con antelación ni que hablamos como una posibilidad concreta. Sucedió como suceden las cosas que cambian la vida, en silencio, sin previo aviso, como una corriente tibia que va ganando fuerza hasta que te arrastra por completo. Todo comenzó con un mensaje breve: «Esta tarde voy a estar en la zona». No había promesa. No había petición. Solo la mención de una cercanía. Yo respondí simplemente con la dirección. La de un hotel en las afueras, uno discreto, viejo, con cortinas pesadas y paredes que habían oído demasiadas historias para seguir sorprendiéndose. Lo elegí por eso mismo, porque no pedía explicaciones. Porque era un espacio neutro, fuera del tiempo, donde nadie necesitaba justificarse. Pasé las horas previas sin saber cómo ocuparme. Caminaba por la casa, me detenía frente al espejo. Me cambiaba de ropa y volvía a ponérmela. En algún momento pensé en cancelar todo. Escribí el mensaje, pero no lo envié.
Lo borré palabra por palabra y dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Él llegó puntual. No tocó el claxon. No bajó del coche para esperarme. Solo me escribió: estoy afuera. Y yo salí. Cerré la puerta con suavidad, sin mirar. Atroz. El trayecto fue silencioso. No hablamos en todo el camino. Él conducía con las dos manos en el volante, la mirada fija en la carretera, como si concentrarse en el camino fuera la única forma de no perderse en el resto. Cuando entramos a la habitación, no hubo explicaciones. No hubo palabras. Ni siquiera una sonrisa. Solo una pausa. Un momento suspendido en el que el mundo exterior dejó de existir. Pasamos la noche juntos. A la mañana siguiente, cuando abrí los ojos, él ya estaba despierto. Sentado en la silla. Junto a la ventana, miraba hacia afuera, aunque no había mucho que ver. Solo una calle casi vacía, un par de coches y un cielo gris que parecía negarse a decidir si quería llover o despejarse. No dije nada. Me quedé observándolo en silencio, memorizando la curva de sus hombros, la forma en que sostenía la taza de café de papel que había bajado a buscar en recepción. Parecía alguien de paso. Como si no perteneciera a ningún lugar. Ni siquiera a esa habitación. Después de un rato, se volvió y nuestras miradas se cruzaron. Hubo un intento de sonrisa, pero no llegó a concretarse. Como si ambos supiéramos que no había espacio para ternura en lo que estábamos haciendo. Solo verdad cruda. Y eso bastaba. Me levanté y comencé a vestirme sin decir una palabra. Él hizo lo mismo. Los movimientos eran lentos, casi solemnes. Cada gesto tenía el peso de lo irreversible. Como si vestirnos fuera también una forma de volver a la vida que habíamos dejado en pausa por unas horas. Cuando salimos de la habitación, el pasillo estaba desierto. El ascensor tardó más de lo necesario en llegar, y el silencio entre nosotros se hizo más denso. Ya no era cómodo. Era tenso. No por arrepentimiento, sino por la conciencia clara de que estábamos a punto de regresar a un mundo donde lo que habíamos vivido no podía nombrarse. En el coche, de camino a casa, tampoco hablamos. La ciudad volvía a desplegarse ante nosotros. Con su ruido, sus semáforos, su prisa. Yo miraba por la ventana, viendo pasar las mismas calles que conocía de memoria, pero que ahora me parecían distintas. Como si hubieran cambiado mientras yo no miraba. Cuando se detuvo frente a mi casa, no apagó el motor. Solo giró levemente hacia mí y dijo, con voz baja: gracias por no fingir. No supe qué responder. Asentí, abrí la puerta y bajé. No me giré para mirarlo. No quise ver si él me miraba irme. Entré en casa y me encontré con la televisión encendida, el sonido bajo. Mi esposo estaba en el sillón, con el control remoto en una mano y el teléfono en la otra. Me saludó sin apartar la vista de la pantalla. Yo respondí con un gesto y me fui directo al baño. Me miré al espejo largo rato. No buscaba señales visibles. No esperaba descubrir algo nuevo. Solo quería encontrarme. Saber si aún era yo. Si esa mujer que había salido de esa habitación era la misma que ahora volvía a peinarse frente al mismo espejo de siempre. No lo supe. El resto del día pasó como todos. Como si nada hubiera ocurrido. Mi esposo me preguntó qué quería cenar. Le dije que no tenía hambre. Él pidió algo por aplicación. Cenó viendo una película que ya había visto. Yo lavé los platos en silencio, escuchando el agua caer una y otra vez. Esa noche, al acostarnos, él se dio vuelta de inmediato hacia el otro lado. Yo me quedé mirando el techo, sintiendo que la habitación era más pequeña que nunca. El espacio entre nosotros era inmenso, aunque apenas nos separaban unos centímetros. Intenté dormir, pero el cuerpo seguía cargado de imágenes, de sensaciones que no sabía cómo clasificar. Me levanté sin hacer ruido, bajé a la cocina. Serví un vaso de agua. El reloj marcaba las 3:32 de la madrugada. Afuera, todo estaba en calma. Pero dentro de mí, el silencio rugía. Supe entonces que lo que había empezado como un error, o al menos, como algo que debía ser un error, ya no podía ser ignorado. Que esa noche, más allá de lo físico, había despertado algo que llevaba años dormido. Algo que, ahora, exigía ser escuchado. No sabía lo que vendría. No sabía si había un camino posible después de lo que habíamos hecho. Pero por primera vez, lo incierto no me asustaba. Me sentía llena de vértigo, sí. Pero también de una fuerza que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Regresé a la habitación, me metí en la cama con cuidado de no hacer ruido, y cerré los ojos. No para dormir, sino para sostener el recuerdo. Porque sabía que, a partir de ese momento, todo lo que viniera después sería distinto.
Y yo también. El regreso a la rutina fue más extraño de lo que imaginé. No por lo que había pasado entre él y yo, sino por lo que había pasado dentro de mí. Las cosas seguían en su sitio, la cafetera por la mañana, los correos en la bandeja de entrada, el sonido del periódico cayendo frente a la puerta. Pero nada tenía el mismo peso. ¿Cómo? Si el mundo insistiera en seguir igual, pero yo ya no pudiera sostener ese guión, mi esposo seguía comportándose con su habitual neutralidad. A veces hacía preguntas prácticas. Otras veces ni eso. Se movía por la casa como un huésped que ya conoce cada rincón pero ha olvidado por qué está allí. Y yo lo dejaba. No porque no quisiera hablar, sino porque sentía que cualquier conversación sería como romper una superficie ya cuarteada. Una tarde de domingo, él decidió salir al supermercado. Dijo que quería comprar algunas cosas para la semana. Fue una decisión inesperada, porque usualmente me dejaba esa tarea a mí. Pero no cuestioné nada. Le dije que tomara el coche y le deseé buena suerte, como si fuera a emprender un viaje largo. Cuando cerró la puerta, me quedé en silencio. La casa entera pareció exhalar. Caminé por el pasillo lentamente, deteniéndome frente a la ventana del salón. El cielo estaba cubierto, y la luz gris envolvía las cosas con una calma inquietante. Pensé en escribirle a él. Pensé en decirle algo, cualquier cosa. Pero no lo hice. En su lugar, subí al estudio de mi esposo. Ese espacio que rara vez visitaba. Abrí la puerta y sentí ese olor mezcla de papel, tinta vieja y soledad. Me acerqué al escritorio, revisé por encima los documentos desordenados. Y al mover una carpeta, descubrí un sobre. No tenía nombre, pero estaba claramente abierto. La curiosidad pudo más que la prudencia. Lo deslicé con cuidado y encontré dentro una hoja impresa. No entendí al principio. Era una factura, pero no de servicios. Era un recibo de una empresa de seguridad. Instalación de cámaras. Fechada 2 semanas atrás, sentí que el estómago se me comprimía. Revisé los alrededores. Miré los bordes del escritorio, el techo, las esquinas. No sex nada. Pero la duda ya se había plantado como una semilla. Bajé a la cocina y me fijé. Más atontamente. Sobre el marco de una repisa, algo pequeño, negro, encajado en la sombra. Me acerqué y lo confirmé. Una cámara. No supe qué hacer. Sentí una ola de calor en el pecho, seguida de un escalofrío. Subí de nuevo, dejé él sobre donde estaba y cerré la puerta con el mismo cuidado con que la había abierto. El corazón me latía con fuerza. Me senté en el sofá de la sala e intenté respirar con calma. No sabía si había grabado algo, si había visto algo, si simplemente sospechaba. Pero el hecho de que lo hubiera instalado ya hablaba por sí. Solo, cuando volvió, no mencionó nada. Puso las bolsas sobre la encimera, me dijo que había traído las galletas que me gustaban y me preguntó si quería café. Le dije que no. Me miró por un segundo más de lo habitual, pero no dijo nada. Entonces lo supe, él sabía. O al menos intuía. Pero aún no había decidido cómo actuar. Y esa incertidumbre se volvió una cuerda tensa entre nosotros. Esa noche. Dormimos en la misma cama, pero cada uno más lejos del otro que nunca. Yo no podía cerrar los ojos. Sentía la vigilancia incluso en la oscuridad. Me preguntaba si había más cámaras, si me había estado observando desde hacía días. Pence. En los mensajes, en los gestos, en cada paso que había dado creyendo que tenía privacidad. Al amanecer, él ya no estaba en la cama. Bajé y lo encontré en la cocina, tomando café en silencio. Me ofreció una taza. Acepté, más por instinto que por deseo. Bebimos en silencio. Luego, se levantó y dijo que iba al taller de su sobrino. Que necesitaba que lo ayudara con una pieza del coche. La frase me atravesó con una violencia silenciosa. No lo dijo con tono acusador. No lo dijo con ironía. Lo dijo como si fuera cualquier otra frase. Pero no lo era. Era una frase cargada de intenciones. Como si me dijera, sin decirlo, que sabía más de lo que aparentaba. No reaccioné. Solo asentí. Lo vi salir, con la calma de quien ya ha tomado una decisión. Pasaron horas. No escribí. No llamé. No salí. Me senté junto a la ventana, observando la calle. Las personas pasaban como si nada, los niños jugaban, el panadero hacía sus entregas. Y yo ahí, suspendida en una espera que no sabía hacia dónde me arrastraba. Al anochecer. La puerta se abrió. Era él. Mi esposo. Entró, dejó las llaves en el cuenco de siempre y colgó su abrigo. Me miró. Larga y directamente. Me pareció que su rostro tenía una expresión distinta. No de furia.
no de tristeza. Más bien una resignación fría, no dijo nada más. Solo preguntó si iba a preparar cena o si quería que pidiera algo. Respondí que no tenía hambre. Subí las escaleras con el cuerpo pesado, como si llevara una carga invisible. Me encerré en la habitación, cerré la puerta y me senté en la cama, no lloré. No sentí culpa. Sentí el principio de algo. Un final anunciado que empezaba a mostrar sus bordes, y en ese momento supe que nada quedaría igual. Que, aunque no se dijera en voz alta, todo lo que estaba por venir ya había comenzado. Solo era cuestión de tiempo para que las palabras aparecieran. O los hechos. O ambos. Porque una vez que se cruza la línea, no hay forma de volver ileso la mañana siguiente. Fue tan normal que dolía. Desperté con la luz filtrándose entre las cortinas, el sonido leve de la cafetera automática y el rumor de la ducha en el baño. Todo parecía seguir un orden inalterable, como si la noche anterior no hubiera dejado un rastro invisible en cada rincón de la casa. Me levanté con movimientos lentos, como si cada paso estuviera cargado de peso. No quise bajar de inmediato. Me detuve en el pasillo, mirando hacia la escalera, escuchando. Silencio. El tipo de silencio que se instala no por falta de ruido, sino por exceso de cosas no dichas. Cuando bajé, él ya estaba vestido, sentado en la mesa con el periódico abierto, aunque no lo estaba leyendo. La taza de café en sus manos estaba casi vacía. Me miró brevemente, con una neutralidad que dolía más que cualquier reproche. Como si me viera sin verme. Como si ya no necesitara comprobar nada, me acerqué a la cafetera, serví una taza, y sentí su mirada clavarse en mi espalda, aunque no dijera una palabra. Me senté frente a él, sosteniendo la taza con ambas manos, como si buscara un refugio. En la porcelana caliente, después de un silencio largo, él habló. Fui al taller, dijo simplemente, no respondió a una pregunta, no justificó nada. Lo soltó como quien lanza una piedra al agua para ver las ondas. Yo no reaccioné. Solo asentí. No pregunté qué pasó, ni qué dijo, ni qué supo. Porque sabía que, en ese momento, las palabras no eran importantes. El hecho en sí lo era, no. Quiero discutir, añadió, como si hubiera leído mis pensamientos. Solo quiero claridad, esa frase quedó flotando entre nosotros. Claridad. Qué palabra tan irónica en una casa llena de sombras. Volvió a doblar el periódico con cuidado. Y lo dejó sobre la mesa. Se levantó, llevó la taza vacía al fregadero y enjuagó con movimientos metódicos. Luego, sin mirar atrás, dijo que iba a salir un rato, que tenía cosas que pensar. Tomó las llaves del auto y desapareció por la puerta principal. Yo me quedé ahí, en la cocina, con el café ya frío, el corazón acelerado y una angustia que no encontraba dónde sentarse. Me sentía atrapada en una sala de espera, sabiendo que lo inevitable estaba en camino, pero sin saber cuándo o cómo llegaría. Subí a mi habitación. Abrí el armario sin intención clara. Saqué una maleta mediana y la dejé sobre la cama. No comencé a llenarla. Solo la dejé allí. Abierta. Vacía. Como símbolo. Como amenaza. Como opción, pasé el resto del día en un estado extraño de vigilancia. Revisaba el celular cada pocos minutos, aunque no había notificaciones. Caminaba por la casa como una sombra. Me asomaba a la ventana como si pudiera ver en la calle alguna señal, algo que me dijera qué hacer. Pero el mundo afuera seguía con su ritmo indiferente. Al atardecer, decidí salir a caminar. No quería quedarme esperando. No soportaba más la tensión estática. Caminé sin rumbo, cruzando calles que conocía de memoria, pero que ahora me parecían ajenas. Las casas con luces encendidas, las familias cenando, los perros ladrando en los patios. Todo tenía un aire de normalidad cruel, y entonces, como si el destino jugara con mi fragilidad, lo vi. Estaba en la otra acera, saliendo de una tienda pequeña. Llevaba una bolsa en la mano y un gesto de cansancio en el rostro. Nuestros ojos se cruzaron al instante. No hubo sorpresa. No hubo sonrisa. Solo reconocimiento. Una especie de comprensión. Muda que dolía más que cualquier palabra, crucé la calle. Nos encontramos en la mitad, junto a un poste de luz. Nadie más parecía notar que el mundo se detenía ahí. Lo sabe, dije, sin preámbulos. Él asintió. Bajó la mirada. Se notaba incómodo, pero no por remordimiento, sino por la carga que ambos sabíamos que venía después. No me dijo nada, añadí, pero ya no hace falta. Él no respondió. Solo se acercó un poco más, sin tocarme, sin intentar consolar. Estábamos demasiado expuestos, demasiado rotos. No sé qué va a pasar, continué.
Pero esto ya no puede seguir igual. Silencio. No quiero esconderme más, dije, apenas audible. Él levantó la mirada. En sus ojos no había juicio. Solo una mezcla de tristeza y aceptación. Tampoco quiero que te pierdas, murmuró, y entonces lo entendí. Que no bastaba con desear. Que no bastaba con sentir. Que la vida, incluso cuando quiebra las estructuras, no ofrece salidas fáciles. Que toda elección viene con su peso. Y que el mío estaba a punto de caer. Nos despedimos con una mirada larga. No nos abrazamos. No hubo contacto. Cada uno tomó una dirección distinta. Cuando regresé a casa, la puerta estaba entreabierta. Entré con cautela. No había luces encendidas. Subí las escaleras lentamente, sintiendo el eco de mis pasos amplificado por el silencio. La maleta seguía sobre la cama. Cerrada ahora. No por mí. Sobre ella, había una nota. Escrita a mano. Breve. Precisa, si decides no voy a detenerte. Pero si decides quedarte, necesito la verdad. Toda. Me senté al borde de la cama con la nota en las manos. Sentí el peso de cada palabra. Sabía que no era una amenaza. No era chantaje. Era una petición de honestidad. Un último puente tendido antes del abismo, y ahí me quedé. En silencio. Mirando la maleta cerrada. Sabiendo que el siguiente paso definiría no solo mi relación, sino también quién era yo en ese momento, y aún no tenía la respuesta. La noche fue larga. No por insomnio, sino por ese tipo de vigilia donde el cuerpo está quieto, pero la mente no deja de dar vueltas. Me acosté sin cambiarme de ropa. No prendí ninguna lámpara. La casa permanecía en penumbra, suspendida en un silencio casi ceremonial. Afuera, el viento rozaba las persianas con una cadencia irregular, como si también esperara algo. Tal vez mi decisión. La nota seguía en mis manos. Si decides no voy a detenerte. Pero si decides quedarte, necesito la verdad. Toda. Era la primera vez en años que mi marido me hablaba con tanta claridad. Y lo que más me dolía era que no lo hacía con rabia. No pedía explicaciones. Solo sinceridad. Pasé horas mirando la maleta, preguntándome si debía llenarla. ¿Qué pondría en ella? Ropa, documentos, recuerdos. ¿Y cómo se embalan las culpas? Donde se meten los silencios, los gestos no dichos, las noches compartidas que dejaron de tener sentido. No encendí el teléfono. No llamé a nadie. No escribí. Esta decisión era solo mía. No podía buscar en otros el alivio de una justificación. Era yo con mi conciencia. Yo con mis actos. Cerca del amanecer, me levanté. Fui a la cocina y me preparé un café. El primero que sentí de verdad en días. No por el sabor, sino porque mis manos ya no temblaban. Tomé la taza y salí al jardín. La luz empezaba a insinuarse detrás de las nubes bajas. El cielo estaba teñido de un gris azulino, sereno, que no prometía nada. Y eso me pareció justo. No merecía promesas. Me senté en el banco de madera que hacía tiempo no usábamos. El aire era fresco, pero no frío. Inspire profundo. Quise recordar por qué había llegado hasta ahí. ¿Qué fue lo que me llevó a cruzar aquella línea? No había una sola respuesta. No era un hombre. No era una carencia. Era una acumulación. Una erosión lenta. El olvido de quién era yo antes. De convertirme en una sombra doméstica. Y él, ese otro hombre, no fue el causante. Fue el reflejo que me mostró la grieta. Escuché la puerta abrirse a mis espaldas. Supe que era él sin necesidad de girarme. Caminó hasta mí y se detuvo a poca distancia. No dijo nada. Yo tampoco. Solo escuchamos juntos ese silencio entre nosotros, que esta vez no era de tensión, sino de espera. No quiero forzarte, dijo. Finalmente, asentí sin mirarlo. Tomé otro sorbo de café, dejando que el calor me invadiera el pecho. ¿Te vas?, preguntó. La pregunta flotó sin urgencia. Sin exigencia, me volví hacia él. Por primera vez en mucho tiempo lo miré realmente. Tenía el rostro más envejecido de lo que recordaba, como si los últimos días hubieran dejado marcas que el tiempo no había logrado antes. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. Lúcidos. Directos. Honestos. No lo sé, respondí, sin adornos. Él se sentó a mi lado, dejando espacio entre ambos. Las palabras parecían haber cumplido su función. Lo demás era respiración. Presencia. Nos quedamos ahí un rato largo. El cielo fue aclarando. Los primeros sonidos de la calle comenzaron a colarse por las rendijas del amanecer: una bicicleta, una radio encendida en la casa de enfrente, un perro ladrando a lo lejos. El mundo seguía. Volvimos a entrar.
No hablamos más. Él se duchó y se cambió. Yo preparé algo ligero para desayunar. Todo con una parsimonia casi ritual. Pasado el mediodía, tomé la maleta y la bajé. No como amenaza. No como decisión. Tomata. Solo como símbolo de que algo debía moverse. La dejé en el pasillo, cerrada. Me senté en el sofá y esperé. No a que él hablara. No a que yo me convenciera. Esperé a que algo dentro de mí hiciera clic, sonó el timbre, ambos giramos. El rostro hacia la puerta al mismo tiempo. Nadie hablaba. Nadie esperaba visitas. ¿Abro yo? Preguntó él, asentí, caminó hasta la entrada y giró el picaporte. La luz de la calle se coló por el marco, yo no podía ver quién era. Solo escuché su voz, vine a buscar unas cosas. Del coche, dijo, la supe al instante. La reconocí antes de que terminara la frase. Era él, hubo un silencio. Largo. Tenso. Un silencio de dos hombres que comparten una misma verdad, aunque nunca se haya dicho en voz alta, no escuché reproches. No escuché golpes ni gritos. Solo pasos. Uno se quedó quieto. El otro se retiró, mi esposo cerró la puerta con suavidad. Volvió a la sala. Se detuvo frente a mí, ¿vas a irte con él? La pregunta era directa. Clara. Pero no cruel. No tenía rabia. Tenía cansancio, no, respondí. Y lo dije con una honestidad que me sorprendió incluso a mí, porque no sé. Trataba de él. Nunca lo fue. Era sobre mí. Sobre quien quería ser. Sobre lo que no podía seguir fingiendo, él asintió. Caminó hacia la cocina. Yo me levanté, tomé la maleta y la subí nuevamente al cuarto. La abrí y empecé a vaciarla, con cuidado. Cada prenda, cada objeto, era una forma de regresar al presente, sin ignorar el pasado, no sabíamos qué íbamos a hacer con lo que quedaba. Si reconstruir. Si separarnos. Si simplemente convivir con la herida. Pero al menos, ahora, ya no había máscaras. Ya no había medias verdades. Solo la incómoda y necesaria claridad, y así terminó, no con una decisión final. No con una ruptura. Espectacular. Sino con una pausa. Un espacio vacío donde todo era posible, pero nada seguro, y eso, por ahora, era suficiente. Bye bye.